Además del comportamiento gráfico, los datos también nos dan una gran cantidad de información, como el promedio, la moda, la mediana, todas esas medidas que nos hacen comprender un poquito más su comportamiento, así como las medidas de posición, los cuartiles, percentiles y deciles, y las medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. Hoy empezamos la tercera semana en esto que es Bioestadística 2022. Vamos. Bienvenidos a esta tercera semana en la que veremos medidas numéricas de series de datos simples, es decir, cuando la cantidad de datos es menor a 30. En este caso es la semana 3 del curso de bioestadística del primer año de la carrera de médico y cirujano del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué son las medidas numéricas para series de datos simples? La primera medida que vamos a ver son las medidas de tendencia central, en este caso la media aritmética, que se conoce también como el promedio o también se le llama la esperanza matemática. Esta medida nosotros la conocemos muy bien porque la hemos trabajado todo el tiempo en bachillerato y en básico cuando vamos a sacar el promedio de nuestras notas e inclusive para ver cuánto nos falta para sacar en la última unidad. El promedio se determina por la sumatoria de todos los datos dentro del total de los datos. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo en las notas, yo tengo 4 notas, sumo las 4 notas y el resultado lo divido dentro de 4. O en el promedio de una estatura, si queremos sacar el promedio de una estatura del equipo de básquetbol, sumamos las estaturas de todos los jugadores y lo dividimos dentro del total de jugadores. Si son 10 jugadores, dentro de 10, si son 15, dentro de 15, y de esa forma obtenemos el promedio o la media aritmética de la serie de datos. Como dice aquí abajo, en torno a ella se agrupan todos los elementos de una muestra o de una población en general. Esa es la media aritmética. Tenemos también la mediana. ¿Qué importancia tiene la mediana? La mediana nos va a dar la posición de el dato que esté cabal en el centro o exactamente en el centro de la serie de datos. Encima de él está el 50% de los datos y debajo de él va a estar el otro 50% de los datos. ¿Y cómo calculamos la posición de ese valor? La posición la calculamos de esta manera. Posición es igual a n más 1 dividido 2. Es decir, si tenemos 15 datos en nuestra serie, la posición de ese dato va a ser n más 1, 16 dividido 2, 8. El octavo dato es en donde se encuentra a la mitad de nuestra serie de datos. Y si fueran 20 datos, entonces sumamos 20 más 1, 21 dividido 2, 10.5, es decir, entre el décimo y el onceavo dato está nuestra mediana o la mitad de los datos. Eso es la mediana. ¿Y la moda? La moda, como su nombre lo indica, es lo que está de moda. Es el dato que más se repite. Es el que tiene mayor frecuencia. No tenemos que hacer ninguna operación matemática más que descubrir en dónde se encuentra el dato que más repitencia tiene y esa va a ser nuestra moda. Normalmente la moda se encuentra cerca de la media o cerca de la mediana. Y mientras más crece la serie de datos, más cercanos van a estar estas tres. Estas son las medidas de tendencia central. Veamos ahora las medidas de dispersión o variabilidad. Su nombre lo indica, qué tan dispersos están los datos alrededor de un dato central, que en este caso son las medidas de tendencia central y la relación que existe entre ellos. En primer lugar tenemos el rango o recorrido, o también se le llama amplitud. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que agarrar el valor mayor de la serie de datos y restárselo al valor menor. Eso nos da el recorrido de nuestra serie de datos. Si en la serie de datos tenemos que el más alto del equipo es de 1,80 y el más bajo es de 1,75, entonces 1,80 menos 1,75 van a ser 5 centímetros la diferencia, o sea que el rango o amplitud es de 5 centímetros o 0.05. Este es el rango o recorrido. Tenemos también el rango intercuartílico. Su nombre lo dice, va a ser el rango o la distancia entre dos cuartiles. El
primero y el tercero, el cual va a estar agarrando literalmente la mitad de los datos en el centro. Tenemos que rango intercuartílico es igual a Q3 menos Q1 o cuartil 3 menos cuartil 1. Los cuartiles los vamos a ver en un momento. Ya lo vamos a ver. La varianza es una medida en la cual se puede verificar la distancia que existe entre la media aritmética y todos los datos. Si vemos cada una de las ecuaciones, tenemos que la varianza muestral es la sumatoria de todas las diferencias de los datos y la media aritmética elevado al cuadrado dividido n-1. Y la poblacional la tenemos como la sumatoria también de todos los datos al cuadrado dividido n. Demos cuenta que hay una gran diferencia, aquí es n-1 y aquí es n nada más. Y los numeradores son iguales, que son las sumatorias de los datos menos la media aritmética. Esto es la varianza. ¿Y qué relación tiene la varianza con la siguiente? Que vamos a ver que aquí tenemos la desviación estándar. Que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si ven acá, la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza y la poblacional igual. Para la muestra se utiliza una S y para la poblacional se utiliza un sigma, una letra griega llamada sigma. Y esa es la diferencia entre los dos. Si vemos acá el análisis, tienen mucha similitud, solo que una es para muestra y la otra es para población. Y esta es la raíz cuadrada de cada una de las varianzas. Esta es la desviación estándar. Y la última medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es aquel que va a indicar qué tan grande es la desviación estándar con la media aritmética. Y tenemos acá que coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media aritmética por 100. Independientemente si es un coeficiente de variación muestral o poblacional, la ecuación va a ser similar. Coeficiente de variación de una población es igual a la desviación estándar poblacional dentro de la media por 100 también. ¿Y esto para qué sirve? Sirve principalmente para poder comparar dispersiones entre dos distribuciones distintas. Esto es el coeficiente de variación y estas han sido las medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a continuar entonces con las medidas de posición que, como su nombre lo indica, nos va a localizar un dato específico dentro de la serie de datos. Estas medidas de posición van a ser tres, principalmente estas: los cuartiles. Los cuartiles son los que nos dividen la muestra en 4. Voy a cambiar mejor aquí esto, salida, video, la máxima, ahí está. Los cuartiles son los que nos dividen la muestra en 4 partes iguales. Cada uno de ellos va a representar un 25% de los datos. Por ejemplo, el cuartil 1 representa el 25%, el cuartil 2 el 50% de los datos, el cuartil 3 el 75% de los datos, por lo que vamos a asumir que cada uno de ellos va a tener el cuartil 1 el percentil 25, el cuartil 2 va a ser igual al percentil 50, el cuartil 3 el 75%. Acá vamos a utilizar esta ecuación para todas las medidas de posición, ya lo vamos a ver en el ejemplo cómo se utiliza. En este caso esperamos que el cuartil 2, por tener el 50% de los datos, sea exactamente igual que la mediana que nos divide la muestra en 2 partes. Estos son los cuartiles. Tenemos también los deciles, que son aquello que nos divide la muestra en 10 partes. Y cada decil va a representar un 10% de la muestra. El decil 1 el 10%, el decil 2 el 20%, el decil 3 el 30%, el decil 4 el 40% de la muestra, el decil 5 el 50%, muy parecido al cuartil 2, o mejor dicho, igual que el cuartil 2 e igual que la mediana. El decil 6 el 60%, decil 7 el 70%, 80% y el decil 9 el 90%. ¿Por qué no se busca el
decil 10, porque el decil 10 es el último dato en donde está contenido el 100% de los datos. Estos son los deciles. Y de la misma manera tenemos los percentiles, que son aquellos que nos van a dividir la muestra en 100 partes iguales. Se conoce con la letra PK, porque es lo que vamos a utilizar. Y el cuartil 1 tiene el 1%, el cuartil 2 el 2%, el cuartil 15 el 15%, el cuartil 25 el 25%. No. Y estos son los percentiles, que son los que van a dividir la muestra en 100 partes iguales. Es decir, que el percentil 1 tiene el 1% de la muestra, el percentil 2 el 2%, el percentil 18 el 18%, percentil 50 el 50%, percentil 72 el 72%, el percentil 99 el 99%. Acá volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. El percentil 50, que tiene el 50% de los datos, va a ser igual que el decil 5 y que el cuartil 2 e igual que la mediana, que nos divide la muestra exactamente a la mitad. Se representa por la letra PK, en donde N es el número de datos, K es el percentil. Si fuera el percentil 8, vamos a poner acá 8, si fuera el percentil 36 acá, dividido 100, y ahí nos va a dar la posición del percentil. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Vamos a ver entonces ahora la relación que existe entre estas medidas de posición. Miremos este cuadro tan importante. Nos va a decir lo siguiente. Tenemos acá en nuestra recta, desde el 0 al 100%, el decil 1 con un 10% que es igual al percentil 10, que tenemos el 10%, el decil 2 que es igual al percentil 20 con un 20%, el cuartil 1 que es igual al percentil 25 con un 25%, y luego seguimos acá a la mediana, que es en donde se encuentra el 50% de los datos, la mediana igual al cuartil 2 y también igual al decil 5, por lo tanto es igual que el percentil 50 con un 50% de los datos. El cuartil 3 tiene 75% de los datos, es decir, es igual al percentil 75, y el decil 8 que está en el 80% de los datos, que es igual al percentil 80, y el decil 9 con el 90% de los datos, que es igual al percentil 90. El 10, porque aquí al final que tenemos, vamos a tener el cuartil 4, el decil 10 y el percentil 100. Y de esta manera se relacionan todas las medidas de posición. Vamos a ver a continuación cómo es que se puede desarrollar cada una de estas medidas. Veamos ahora la comparación con los datos que tengan la misma media aritmética. Tenemos acá esta línea negra que es la media aritmética, es decir, el promedio de los datos. Y acá tenemos que muchos datos están muy cercanos a la media aritmética. Y acá tenemos la misma media aritmética con la diferencia de que hay datos muy dispersos, muy alejados de ella. Este comportamiento, ¿cómo lo podemos analizar nosotros? Lo vamos a analizar de la siguiente manera. Cuando los datos no están tan dispersos o están muy cercanos a la media aritmética, entonces tenemos una dispersión muy baja. Es decir, la dispersión se hace cada vez menor mientras más cercanos estén a la línea central. Y en este caso tenemos datos que inclusive están separados hasta acá, por lo que la dispersión es alta alrededor de la media aritmética. Si comparáramos estas dos muestras, vamos a ver que la muestra más dispersa es la de la derecha y la menos dispersa es la de la izquierda. ¿Sí? Sigamos entonces acá y vamos a ver nuestro primer ejemplo. Ejemplo de autoevaluación C3A1 del libro de bioestadística y dice: se tienen los registros estadísticos sobre 16 muestras de laboratorio de examen de sangre en un laboratorio químico-biológico. Las muestras de extracción de sangre fueron las siguientes en centímetros cúbicos. Determine las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media aritmética, la mediana y la moda. Pero para trabajar primero tenemos que ordenar los datos. Vamos a ir ordenando, vamos a ir colocando cada dato en su lugar.
y van viendo que de esta manera se están ordenando los datos. Claro que sería bueno que fuera así de una vez, ¿verdad? Pero tenemos que ir ordenando los datos para poder tener un mejor análisis de cada una de las medidas de tendencia central. Tenemos el más bajo de 1.5 centímetros cúbicos y el más alto en 4.5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, vamos con la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Miremos qué pasa con la media aritmética. La media aritmética tenemos acá que es igual a la sumatoria de todos los datos dividido el número total de datos. En este caso, el número total de datos es 16 y vamos a ir sumando 1.5 más 2.4 más 2.5 más 2.5 más 2.8 más 3 más 3.5, lo hacemos 5 veces, más 3.7 más 3.7 más 4 más 4.2 más 4.5 dividido 16 nos va a dar una media aritmética de 3.27 centímetros cúbicos. Es decir, la media aritmética la vamos a colocar aproximadamente por acá. Veamos, la flechita roja es la media aritmética, 3.27 centímetros cúbicos. La mediana, que es en donde vamos a encontrar la posición de la mitad, en donde está exactamente el 50%, pues vamos a buscarla. Buscamos la posición n más 1 partido 2 o dividido 2, por lo tanto nos da 17 medios, que es igual a 8.5. Entonces, ¿qué hago? Busco el dato 8.5, o sea, entre el 8 y el 9. Es decir, aquí va a estar la mediana, aquí a la mitad, exactamente aquí. ¿Y cuál va a ser el dato? Pues vamos a hacer la sumatoria 3.5 más 3.5 dividido 2, me va a dar 3.5. Resulta obvio acá que porque las dos son iguales, va a dar el mismo resultado. Pues puede ser que aquí hubiera sido 18, aquí 35, entonces tendríamos que haber buscado un dato intermedio. ¿Qué significa acá en la mediana? Que de aquí para abajo hay 8 datos, como podemos ver, 8 datos, y de aquí para arriba hay 2, 4, 6, 8 datos también. El 50% de los datos a la mitad. Y la moda, que es el valor que más se repite, si vemos acá, vamos a ver que el valor que más se repite, vamos a ver 2.5 se repite 2 veces, 3.5 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 3.7 solo 2 veces, por lo tanto la moda es 3.5. Y de esta manera pues resolvemos el primer problema. Nos damos cuenta cómo la moda y la mediana son iguales. La media aritmética se fue un poquito para la izquierda, pero mientras más datos tengamos, estos tres van a estar más cerquita entre ellos. Veamos el segundo problema ahora. Es el ejercicio de autoevaluación C3A3 del libro de bioestadística. Y dice, los siguientes datos son los años de experiencia que tienen 26 médicos que laboran en un hospital. Determine las medidas de tendencia central. Tenemos más datos, tenemos 26, antes teníamos 16, ahora tenemos 26 datos. Vamos a ver qué pasa con esas medidas de tendencia central. Vamos a ordenarlos de la misma manera que teníamos. Y vamos viendo cómo cada número va tomando su lugar ordenado en esta serie de datos, teniendo 26 en total. El dato menor es el 2 y el dato mayor es el 18. Ya teniendo ordenada nuestra serie de datos, podemos darle un vistazo rápido. Tenemos que el 4 se repite 4 veces, el 7 5 veces, el 8 6 veces, el 11 2 veces nada más. Y ya por ahí ya vamos viendo cuáles van a ser nuestras medidas de tendencia central. Comencemos con la media aritmética. La media aritmética es la sumatoria de todos los datos de los 26 datos, 2, 4, 4, 4, y nos vamos por la sumatoria de todos los datos, lo dividimos dentro de 26, es decir, 212 26avos, que nos da 8.15, que va a ser aproximadamente por acá. ¿Sí? El 8.5, 15, perdón, por acá. Ahora la mediana, que es la mitad de los datos, tenemos 26 más 1, 27, dividido 2, 13.5, es decir, aquí va a estar, en el 13.5 va a estar
la mitad de los datos, el 50%, pero como tenemos dos valores a la par, hacemos la suma. 7 más 8, 15 dividido 2, 7.5 años. Y cualquiera diría, pero mire, el 7.5 no existe. No hay problema. Quiere decir que en 7.5 arriba de ese valor vamos a tener 13 datos y abajo de ese valor vamos a tener 13 datos. Eso es, o esa es, la mediana de esta serie de datos. Y la moda, que es el que más se repite, que ya lo habíamos visto antes, tenemos el 4 con 4 de frecuencia, el 7 con 1, 2, 3, 4, 5, el 8 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 11 con 2, quiere decir que entonces la moda es 8. Por lo tanto, tenemos acá nuestras tres medidas de dispersión. Si ustedes se dan cuenta, mientras más datos hay, más cercanos están estos tres. Es decir, más cercano está la media aritmética de la mediana y de la moda. Si tuviéramos más datos, 50 datos, entonces vamos a estar más unidos. Vamos a ver la próxima semana medidas de tendencia central para datos agrupados. Por ahora tenemos que la media aritmética es 8.15, la mediana es 7.5 y la moda es 8. Recordando que la media aritmética es la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos, que en este caso nos dio 212,26avos. Y la mediana es que primero vamos a encontrar la posición, es decir, vamos a sumar n más 1 medios para hacer este 13.5 y luego buscamos en el 13.5, que es esta flechita verde, y en el 13.5 sumamos estos dos datos y le sacamos la mitad para encontrar la mediana. Y la moda, que es lo que más se va a repetir, en este caso el 8 es el que más se repite con una frecuencia de 6 veces. De esta forma resolvemos este ejercicio de autoevaluación C3A3. Veamos el siguiente ejercicio. Es el mismo que hicimos de las 16 muestras de laboratorio, ¿sí? El mismo, solo que ahora vamos a determinar las medidas de posición. Y las medidas de posición, que son el cuartil 1, 2 y 3, el decil 1, el decil 3 y el decil 6, y vamos a encontrar el percentil 7, el percentil 35, percentil 56, percentil 69, percentil 86 y percentil 95. Ordenando los datos, lo tenemos acá. Ordenando estos datos, vamos a pasar al desarrollo de nuestro caso. Recordemos que es cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los cuartiles. Los cuartiles tenemos que la posición es igual a nk partido 100. En este caso el cuartil 1 es el 25%, o sea el percentil 25. Entonces buscamos, tenemos 16 datos, que es la n, 16 datos por 25, que es el percentil que estamos buscando, dividido 100. Entonces 16 por 25 partido 100 es igual a 4. Pero como es un entero, le vamos a sumar el punto 5, es decir, en la posición 4.5, acá va a estar el cuartil 1. Es decir, el cuartil 1 va a ser el promedio entre estos dos, el 2.5 más 2.8 dividido 2, el cuartil 1 es 2.65. Y una vez más van a decir, pero ese dato no existe en la tabla. El asunto aquí es que abajo de 2.65 hay 4 datos, que es el 25% de los datos. Si encontramos el cuartil 2, que es igual al percentil 50, vamos a tener que hay 16 datos. Tenemos el percentil 50, por eso ponemos el 50 acá, y lo dividimos dentro de 100, lo que nos da 8. Le volvemos a sumar el punto 5 y lo vamos a colocar acá en 8.5. Entonces, ¿cuál es el promedio de estos dos? 3.5 más 3.5 partido 2 da 3.5. ¿Se recuerdan que la mediana también nos dio 3.5? Entonces, acá podemos definir que el cuartil 2 es igual a la mediana. Exactamente aquí, en esta posición estaba la mediana. El cuartil 3, que es igual al 75% de los datos, vamos a ver la posición, 16 datos por el 75%, nos da 12, más 0.5 para poder encontrar acá el cuartil 3.
Como está entre dos valores, saco el promedio de ellos. 3.7 más 3.7 dividido 2, 3.7. Es decir, acá hacia arriba tenemos 4 datos, que es el 25%, y aquí hacia abajo tenemos el 75%. Si lo vemos de esta manera, tenemos 25%, 50%, 75%, y hasta acá va ya el 100%. Estos son los cuartiles para este ejercicio. Veamos ahora los deciles. ¿Qué deciles son los que vamos a encontrar para esta serie de datos? Ya ordenado, siempre ya ordenado. Si no está ordenado, no funciona lo que estamos haciendo. Tenemos el primer decil, que es el decil 1, es decir, el percentil 10, que vamos a encontrar su posición 16 por 10 partido 100, es decir, 16 por el 10%, que nos da 1.6 y lo vamos a aproximar al 2, es decir, el decil 1 va a estar acá y va a ser 2.4. Ojo con esto, el decil no es 2, aquí solamente es la posición en la que se encuentra. El verdadero decil va a ser el 2.4, que es el valor que tengo acá. El decil 3, que es el 30%, tengo 16 datos por el 30%, da 4.8. Aproximándolo o agarrando el valor mayor es el 5. Acá tengo yo el decil 3, en este valor, en el 2.8. Decil 3, 30% de los datos. Vemos el decil 6, que es el 60%, es el percentil 60. 16 por el 60% nos da 9.6, aproximándolo al 10. Es decir, acá, en esta posición, en la posición 10, tenemos el percentil 6, que es el 60%, el percentil 60, perdón, que es el decil 6, que es el 3.5 centímetros cúbicos. Y de esta manera encontramos los deciles. 1, que es el percentil 10 o el 10%, el 3, que es el 30%, y el 6, que es el 60% de los datos. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo ahora los percentiles. Tenemos varios percentiles, así que nos vamos a ir poco a poco. Tenemos el percentil 7, con el 7% de los datos. Por lo tanto, tenemos 16 por 7 dividido 100. Nos va a dar 1.12. Lo aproximamos al siguiente entero, que es el segundo. Y tenemos acá que va a estar también en 2.4. Ahí está el percentil 7, el 7% de los datos. El percentil 35, que nos va a indicar el 35%, por eso multiplicamos 16 por 35, nos da 5.6 o la posición 6. Me voy al 6 y la posición 6 nos da 3 centímetros cúbicos. Vamos al percentil 86, que el percentil 86 sería 16 por el 86%, que nos da 13.76, o sea, la posición 14 que tenemos acá, que en la posición 14 tenemos 4.0 centímetros cúbicos. Este es el percentil 86, o sea, el 86% de los datos está 4 centímetros cúbicos. Entonces, de esta manera hemos encontrado los 3 percentiles que nos pidieron: el percentil 7, el percentil 35 y el percentil 86 de este ejercicio de autoevaluación. Veamos ahora este ejercicio, el C3E5. Nos están pidiendo las medidas de posición de esta serie de datos, que son los años de experiencia que tienen 26 médicos que laboran en un hospital. Vamos a determinar entonces, ya ordenando como la tuvimos anteriormente, a encontrar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el decil 2, el decil 4, 7 y 9, el percentil 15, percentil 48, percentil 66, percentil 79, percentil 87 y percentil 92. Vamos a hacer con esto todas estas medidas de posición. Empecemos con los cuartiles. Cuartil 1 es el 25%, es decir, 26, que es el número de datos, por 25%, da 6.7. Lo aproximamos a la séptima posición, por lo tanto el cuartil 1 está en 5 años de experiencia. El cuartil 2, que es el 50% de los datos,
Tenemos 26 por 50 partido 100, me da 13. Le sumo el punto 5 para ponerlo aquí en medio y sacar el promedio entre ellos dos. Y nos da que 7 más 8, 15 dividido 2, 7.5 años. Lo mismo que teníamos en la mediana. Y el cuartil 3, que es el 75%, tenemos 26 por el 75%, nos da 19.5. Es decir, lo ponemos en la posición 20 y nos da 9 años. Recordemos, el cuartil 1 no es 7, 7 es solo la posición. Ya el valor que tengamos en la posición 7, ese ya es el cuartil. Igual en el cuartil 2, la posición 13.5 es solo donde vamos a encontrar y el valor que obtengamos en el promedio de estos nos va a dar el cuartil 2. Al igual que el cuartil 3, en el percentil 75 le vamos a la casilla 20, pero 20 no es el cuartil, sino es el valor que tengamos en ese cuartil, que es en este caso 9 años. Y de esta manera encontramos los cuartiles. Veamos los deciles que nos piden. Nos piden los deciles, en primer lugar el decil 2, donde se encuentra el 20%, por lo tanto 26 por 20% es igual a 5.2, lo que se aproxima a 6, que en este caso la posición 6 está con 5 años. Con 5 años. El decil 4, que es el 40% de los datos, ponemos 26 por 40 dividido 100 en la posición 10.4, entonces lo subimos a la posición 11, no lo bajamos a la posición 10 porque entonces aquí ya no está el 40%, sino lo subimos a la posición 11, que da 7 años. Es decir, abajo de 7 años está el 40% de los datos. En el decil 7, que es el 70% de los datos, multiplicamos 26 por 70 por partido 100, que es el 70%, nos da 18.2, o sea, 19. ¿Y qué valor tenemos en el 19? 8 años. El 70% de los datos, o el decil 7, es 8 años. Y para finalizar, el decil 9, 26 por el 90%, nos da 23.4, es decir, acá en la 24ª posición, teniendo que el decil 9 es de 15 años. ¿Qué significa eso? Que abajo de 15 años está el 90% de los datos. Así encontramos los 4 deciles que nos pidieron. Y miremos cómo nos va a tocar con los percentiles, que son bastante los que vamos a hacer. Teniendo estos, tenemos en primer lugar el percentil 15 con un 15%, 26 por 15 dividido 100 nos da 3.9, es decir, nos vamos a la 4ª posición. Y ahí tenemos que el percentil 15 es 4 años. Vamos con el 48, posición 26 por 48 dividido 100 nos da 12.3, es decir, 13 en la 13ª posición con 7 años. Como no fue el 50, porque si hubiera sido el 50 lo hubiéramos dividido 7 más 8 dividido 2. Si no es el 48, nos queda del lado izquierdo acá. Y miremos el percentil 66. 26 por 66% nos da 17.16. Es decir, en la casilla 18, el percentil 66 es de 8 años de experiencia. ¿Qué significa? Que abajo de 8 años tenemos el 66% de los datos. Finalicemos con estos percentiles. Veamos el percentil 79, que le sacamos el 79% a 26, nos da 20.54, es decir, en la posición 21. ¿Cuál sería el valor entonces? 11 años, el percentil 79. ¿Y el percentil 87? Que el percentil 87 lo tenemos como 26 por 87%, 22.63, es decir, en la casilla 23 se encuentra el percentil 87 con 14 años. Y el percentil 92, que tenemos el 26 por el 92%, nos da 23.92, es decir, 24, la casilla 24. Entonces el percentil 92 es 15 años. Quiere decir que
abajo de los 15 años tenemos el 92% de los datos, y de esta forma terminamos este ejercicio con las medidas de tendencia central. Veamos ahora este ejercicio. Vamos a ver las medidas de variación, en este caso, o de dispersión. En este caso tenemos los registros estadísticos sobre 16 muestras. Es el mismo ejercicio que hicimos antes, solo que ahora es el C3A5 con las medidas de dispersión. Encontremos el rango intercuartílico, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación para este ejemplo. Aquí ya tenemos otra vez ordenados los datos. Ya podemos darnos cuenta rápido cuál sería nuestro rango. Vamos a ver en este caso. Vamos a movernos un poquito por acá. Y tenemos el rango, sería dato mayor o dato máximo menos dato menor, que sería 4.5 menos 1.5. Es decir, nuestro rango o recorrido es de 3 centímetros cúbicos. La diferencia entre el dato mayor y el dato menor es de 3.5 centímetros. Tenemos el rango intercuartil. Ya habíamos calculado los cuartiles 1 y 3 en el ejemplo anterior, por lo tanto solo restamos el valor de estos dos. Cuartil 3 menos cuartil 1 da 3.7, menos 2.65 es 1.05. Esto representa al 50% de los datos, pero centrados en la tabla. Y la varianza muestral, porque es una muestra lo que tenemos acá, es de la siguiente manera: sumatoria de todos los valores menos la media al cuadrado dividido n-1. Recordemos que la media aritmética había sido 3.7, por lo tanto resto 1.5 menos 3.7 al cuadrado, 2.4 menos 3.7 al cuadrado, 2.5 menos 3.7 al cuadrado, y nos vamos por todo hasta llegar a 4 menos 3.27 al cuadrado, 4.2 menos 4.27 menos 3.27 al cuadrado y 4.5 menos 3.27 al cuadrado. Todo esto nos suma 8.91 dividido 16 menos 1, que es 15, nos da una varianza de 0.59. Mientras más pequeño sea este valor, los datos están menos dispersos o más cerquita de la media aritmética. Veamos las siguientes medidas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la varianza, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, tengo acá que es raíz cuadrada de 0.59 y nos da 0.77 centímetros cúbicos. Y el coeficiente de variación, que va a ser la desviación estándar dividido la media aritmética, que en este caso es 0.77 dividido 3.27 por 100, nos da un coeficiente de 23.55. ¿Qué significa? Mientras más bajo sea este, más cercanos van a estar los valores a la media aritmética. De tal manera que mientras más se acerque la media aritmética a la desviación estándar, esto va a ser 100%. Mientras más cerca del 100% es porque más cercanos están los datos a la media aritmética. De esta manera resolvemos el ejercicio de autoevaluación C3A5 con sus medidas de dispersión. Veamos el último ejemplo. Veamos ahora el ejercicio de autoevaluación C3A6, donde tenemos los años de experiencia de 26 médicos que laboran en un hospital. Este ya lo hemos venido haciendo y ahora pues le vamos a sacar las medidas de dispersión. Tenemos ya ordenada la tabla acá, del más pequeño al más grande, y ahí ya podemos ir viendo cuál es el rango. Pero vamos a realizarlo acá. Tenemos entonces que el rango es igual a 18, que es el máximo, menos 2, que es el mínimo, 16 años. Tenemos también el rango intercuartil, entre la diferencia entre el cuartil 3 y el 1, que es 9 menos 5, que ya los habíamos encontrado anteriormente, que nos da 4 años. Y para finalizar, la varianza muestral, que es la sumatoria de todas las diferencias entre los valores y la media, esto al cuadrado dividido n-1, que es 26 menos 1, 25. ¿Y cómo sería? 2 menos 8.15 al cuadrado, más 4 menos 8.15 al cuadrado. Nos vamos por todos los cuadritos, llegar al 15 menos 8.15 al cuadrado, 17 menos 8.15 al cuadrado y 18 menos 8.15 al cuadrado.
nos da 411.38, dividido 26 nos va a dar 16.46, y esta es la varianza muestral. Sigamos con las otras medidas de dispersión. ¿Cuál es el que nos toca ahora? Ahora nos toca la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto raíz cuadrada de 16.46, que nos da un total de 4.06 años. Esa es la desviación estándar. Y veamos ahora cómo está el coeficiente de variación. Desviación estándar dividido media aritmética por 100 nos da un 44.83%. Estos datos están más dispersos que los que habíamos tenido en los demás, en el otro ejercicio. ¿Por qué? Podemos ver, si aquí está la media, entonces tenemos un dato muy pequeño que es de 2 y un dato muy grande que es de 18. Por lo tanto, los valores están bastante dispersos alrededor de la media aritmética. Para eso nos sirven estas medidas de dispersión. De esta manera, entonces, podemos decir lo siguiente. Aquí terminamos y no se trata de ser mejor que otra persona, sino que se trata de ser mejor que ayer. De esta manera terminamos nuestra semana número 3 del curso de Bioestadística 2022, esperando que se haya comprendido, y como siempre les digo, ahí tienen mi correo electrónico para que me escriban y de esa manera poderles ayudar. Nos vemos la próxima semana. Chao tutti, bendiciones.